Son dos mundos opuestos, el Madrid y el Barça, y no solo en lo deportivo, que es evidente esta temporada, sino también en lo económico. Y para hablar de este tema, pues nadie mejor que mi amigo Tomás Rubio. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues una charla que tenía muchísimas ganas de hacer, porque Tomás es un auténtico fenómeno y todavía recuerdo, ¿no? Cuando el verano de 2021 ambos, ¿no? Compartimos tantas y tantas conversaciones sobre que Messi no podía seguir en el Barcelona y bueno, nos trataban un poco como a unos locos, ¿no? El caso es que vamos a hablar de la situación económica del Barcelona, que yo creo que a pesar de que todo el mundo sabe que es complicada, no se sabe hasta qué punto puede llegar a ser dramática y a compararla también un poco con el adelanto que tuvimos del Real Madrid hasta 31 de diciembre, ¿no? Que ya os digo que es bastante positivo. Así que nada, no voy a retrasarme mucho más y nada, voy a presentaros a Tomás, como siempre. Muy Buenos buenas. días. ¿Qué tal? Estaba buscando todavía algunos datos, ¿no? Sí, De la... estoy, ya, Nada, ya tú los con tengo. naturalidad, con naturalidad que aquí somos científicos cuando hablamos de estos temas. No, es que me has pillado ahí muchos datos y no tenía, no los tenía todos preparados, pero ya está. Así que no te No, preocupes. no pasa nada. De todas maneras, bueno, eso. La gente entenderá que hablemos de cosas un poco generales, ¿no? Y no entrar en ciertos detalles que a lo mejor no corresponden, ¿no? A un canal de este tipo. Oye, Em, quiero pedir perdón, porque este vídeo me lo habías pedido hace tiempo, pero no hemos podido cuadrar hasta hoy. Incluso hemos tenido problemas hoy. nada, Entonces, que sepa todos tus espectadores que ha sido culpa mía, en este caso. nada. Joder, Tomás tiene su agenda y también es verdad que estos temas conviene hacerlos con calma y nada. Ha llegado en el momento oportuno, no te preocupes. Comentabas hace muy poco, por empezar por lo último, ¿no? En Twitter, en X. De hecho, yo hice un artículo en OK Diario inspirado, ¿no? En esos tweets que pusiste, Sí, que la gente no es consciente. O sea, la gente sabe perfectamente que el Barça está mal económicamente, ¿vale? Pero la gente no es consciente de lo que implica la financiación en la que se han metido para el Camp Nou, los vencimientos que hay, ¿no? Y que, bueno, pues parece, ¿no? En ciertas ocasiones un tren que se aproxima a la pared y no va a parar. O sea, ven una pared ahí y ellos continúan, ¿no? Cuéntanos algún detalle de esa financiación de la que ya hemos conocido datos, si son datos públicos, o sea, no son datos ya que lucubra Tomás, sino que son datos que están publicados sobre ese préstamo del Barcelona para el Camp Nou y en general la situación financiera del Barça, ¿no? Porque también tenía otro préstamo ahí pedido a Goldman Sachs en su momento, creo que de 500 millones de euros. claro, pues tenían, a ver, todos estos públicos están en las cuentas anuales del Barça de 2022-2023, que puedes entrar a la página web, y en la CNMV, a poco que sepan buscar un poco el fondo de titulación del SPY, lo pueden encontrar, a ti te mandé el link, o sea que Sí, no sí, sí. es fácil. La situación, yo para mí es dramática en el sentido de que los vencimientos que tiene de 2028 a 2032 son de más de 1.300 millones. Son vencimientos bullet, o sea que cuando van llegando los vencimientos tienes que devolver todo el principal y el Barça no está trabajando o ahorrando, mejor dicho, en este caso, para cuando lleguen esos vencimientos. Ellos, ya incluso Romeu, cuando aprobaron la financiación, hablaban de oye, pues esto está abierto a refinanciar. Es que no les queda otra. Pues, han Claro, jugado a tener tiempo en estos 4 años a que bajen los tipos de interés. Yo trabajo en el mundo de las divisas y obviamente las perspectivas de bajada de tipos de interés, tanto de la Fed como de Europa, son bastante altas, pero todavía no ha ocurrido. Es claro. el problema, que está pasando 2024 y cuando iban a hacer bajada de tipos en junio, ya están hablando de septiembre y cuando llegue septiembre veremos. El problema de que no bajen los tipos de interés es que te pones, que te voy a contar, te pones a refinanciar pues al mismo precio o un poquito más barato que cuando firmaste la financiación, con el agravante de que durante este tiempo hasta que refinancies tú vas a seguir pagando intereses. Claro. Que esos intereses en las cuentas que del fondo de titulación en 2023 del 31 de mayo, aunque bueno, el fondo de titulación es de abril, pero vamos, si quieren desde abril hasta el 31 de diciembre, se han pagado 47 millones de euros. Es que vamos a pararnos en Claro, este dato, por favor. sí, En lo que correspondería más o menos a 2 tercios del año, más o menos.
Se han pagado 47 millones. 47 millones de euros de intereses por hacer a lo mejor esto es un poco tramposo, pero yo creo que refleja también una realidad, ¿no? La letra del Real Madrid, cuando se le junten los 3 préstamos que tiene pedidos por el nuevo Bernabéu, será de 61 millones de euros, 6, creo que eran, 66. contando devolución del principal. El Madrid no tiene un préstamo Eso tipo es. que tiene que devolver el principal en ciertos plazos de golpe, sino que va devolviendo principal a intereses. Bueno, pues 47 solo los intereses de 2/3 partes del año. Es decir, la proyección de lo que podrían ser los intereses de un año se iría a una cuota muy parecida a lo que paga el Real Madrid por todo, insisto. Sí, superior. Probablemente yo soy muy conservador y hablo de 70 millones, Sí, pero fijaos. podría ser que ya es mayor que la cuota del Madrid. Y es lo que digo, estás solo pagando intereses. O sea, ahora ellos quieren volver con toda la intención y lo necesitan al Camp Nou lo antes posible para empezar a tener esos ingresos por la reforma. Pero de esos ingresos por la reforma, conforme está estructurado esto, o empiezan a ahorrar para cuando lleguen los vencimientos, o estás obligado a refinanciar al coste que haya en ese momento. Oye, si tienes suerte y los tipos de interés han bajado, miel sobre hojuelas, y si no, a lo que haya. Y eso es un problema porque, insisto, estamos a la vuelta de la esquina. 4 años pasan muy, muy, muy rápido. Es que no es nada, 4 años. Y ellos, que tenían previsión de volver al Camp Nou al 60%, creo, en noviembre, ya están empezando a hablar de enero. Sí. Volver al Camp Nou al 100%, hablaban de 2026. Bueno, no sé hasta qué punto, ¿no? Nuestra experiencia con el Bernabéu es que el 100% tarda en alcanzarse, Es ¿no? Más que de lo previsto normalmente. Claro, es que nos estamos metiendo ya en los años donde se tiene que ir produciendo esa devolución de los principales de golpe claro. sin capacidad de poder haber ahorrado, porque entre otras cosas, bueno, pues también hay una demanda, ¿no? De fichajes en este club que es bestial, ¿no? Porque también quiere ir ahí. Xavi, bueno, sabemos en la situación en la que está Xavi ahora mismo, que puede ser despedido en cualquier momento, por lo que dicen. Hablaba Xavi de hacer fichajes. Ojo, que el Barça ha hecho muchos fichajes y ha invertido mucho dinero en los últimos mercados. No nos olvidemos de esos 200 millones en 2022 a base de vender activos. No nos olvidemos de que Vitor Roque, ya sé que hay variables y tal, pero el Barça potencialmente se podría haber comprometido a pagar 74 millones de euros con los impuestos que se pagan en Brasil. Es decir, claro, una pregunta que se hacen mucho los culés es, ¿va a poder fichar o no el Barcelona este verano con la regla 1-1? Más allá del análisis, ¿no? Más allá del análisis que podamos hacer y de las variables que estén pendientes, que ahora las comentamos. A mí fuentes, ¿no? Pues de la liga me dicen que, bueno, que lógicamente es complicado, ¿no? Es complicado, que se tienen que dar Sí, muchas vamos a ser ahí complicado, vamos a dejarlo ahí, claro, ¿no? claro, complicado. Oye, están haciendo sus deberes, creo que Tebas también lo decía, ¿no? Sí, No y hay eso es ni que verdad, ¿eh? aludir a fuentes de la liga. O sea, dice Tebas, oye, están haciendo sus deberes, pero este verano muy complicado, ¿no? Eh, pero más allá de eso, o sea, es que hay demasiadas variables todavía pendientes, ¿no? Lo de Barça Studios, por ejemplo, ¿qué implica lo de Barça Studios? Que tengan un vencimiento ahora también por cobrar, ¿no? De 60 millones de euros más 40 que no han cobrado anteriormente. ¿Qué puede implicar eso? Pues mira, esos 40 ya los tienen, el Barça generó esos 40 millones de saldo salarial, lo tienen bloqueado y la liga solo los va a desbloquear cuando entre el dinero de Barça Studios. No, no le vale otro dinero de, por ejemplo, los palcos VIP que han vendido. Entonces, ese Efectivamente. dinero hasta que no entre, procedente de Barça Studios, no se libera. Y ahora hay otros 60 millones el 15 de junio. Hace poco se volvió a alargar esto de la salida a bolsa en Estados Unidos, ya hablan de noviembre, ya la han aplazado a noviembre del 24. La cosa no tiene buena pinta, pero entre tú y yo, es que tienes que encontrar otro comprador y veremos esa valoración, porque probablemente haya muchos más compradores o gente que quiere invertir en Barça Studios, pero a lo mejor a ese precio no. Claro. Y si recordamos que en las cuentas de 2022-2023 y se hicieron un apunte como ingreso de una puesta en equivalencia de 208 millones, esa reventa que puedan hacer a un tercero o a un cuarto, yo no sé por dónde va la cuenta, si no es por el mismo importe, tienes que apuntarte pérdidas de esa Claro, puesta en claro. equivalencia. Es una situación bastante compleja que los culés no le están dando, creo, la importancia que tiene, porque van a estar
salvo que cambie mucho y cobren esos 100 millones, van a estar atados a la regla 1-1. O sea, Claro, no sí, van a llegar a la regla 1-1, perdón, que me explico mal. claro. Claro, que al final la regla 1-1 lo que te Que indica al es que estás final en una es situación de solvencia, gallinas que claro. salen por las que entran, ¿no? Pero es gallinas que Claro, salen por las que entran, eso es. claro, porque tienes un equilibrio entre los ingresos y los gastos. O sea, esto de cuando dice el Barcelona, ¿no? En ciertas ocasiones, no, estamos bien económicamente, pero tenemos un problema de fair play. No, eso es falso, ¿vale? Eso es falso. El control económico de la liga, que le podemos sacar los defectos que queramos, que es muy estricto, que no es muy estricto, lo que queramos decir. Pero el control económico de la liga precisamente se fija en tus números. Y cuando no te deja inscribir por la regla 1-1 es porque tienes, bueno, porque tienes una serie de desfases, ¿no? O descontrol, ¿no? O un desbalanceo, pues que lógicamente hacen que tu situación económica pueda ser complicada. No Mala. tiene más. Sí, mala. Claro, claro, eso es. Claro, comentabas, ¿no? Esa posible pérdida que se tengan que anotar en caso de que revendan a menor precio los estudios, que eso es así. Pero es que cabe la posibilidad de que no lo revendan, por lo menos en el corto plazo. No sé si esto es aventurarse mucho, pero los auditores que cerrarán cuentas a 30 de Mm, junio, si no hay ningún cobro ahí de Barça Studios, es que pueden a lo mejor casi revertir todo lo no cobrado como sí. pérdida y decir, oye, ya nos la jugamos por vosotros, que para mí fue la leche, ¿no? Ya nos la jugamos a daros una plusvalía que todavía, bueno, pues era hipotética porque dependía de una serie de cobros que no se han producido. Claro, si se anota esa pérdida del Barcelona, es que olvídate, ¿no? Olvídate, es verdad que la Liga no le concedió la plusvalía extra, ¿eh? Por lo que yo De esos sé, 208, sí, no, de esos eso es. No 208 le dio los no. 208, le dio solo los 200, que no es poco, pero claro, ya no es solo un No, tema de no, la pero Liga. ojo, en este caso serían pérdidas y recordemos que las pérdidas al cierre de cada ejercicio restan al límite, han de Eso restarse es. al límite salarial asignado para la siguiente temporada. O sea que si no es en la primera parte, te cogen la segunda, pero ahí te lo Claro, anotas. es que a eso voy. O sea, es que el Barça podría volver a acercarse, ¿no? En ese caso hipotético, a un límite muy pequeño o negativo, ¿no? Como ya llegó a tener. Llegó a tener ¿No? un límite Pero negativo de ya menos ciento y estamos pico en millones. un, ya estamos en un límite muy pequeño. Aquí. Es que el culé Sí, no se hace la cuenta están de en ciento y pico, creo, ¿no? En ciento y pico millones. 207, Oh, 207. 207. A 207. septiembre del 22, justo post palancas, el límite del Barça era 682. Claro, Se han claro, perdido claro. 475 millones de límite salarial y ningún culé se está preguntando, oye, ¿cómo ha podido pasar esto? Es que Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Porque si tú haces las palancas, oye, las podremos criticar o no, hasta ahí, ¿vale? Tú haces las palancas, pero luego ya mantienes tu economía, ya estás en un límite salarial, no te digo a 682, pero lo mantienes en 500, en 600, vuelves a ser el Barça, oye, claro, pues claro, las palancas han merecido la pena. Pero si claro. tú haces las palancas y 18 meses después has perdido 485 millones de límite salarial, que 485 es prácticamente la masa salarial que tiene el Barça esta temporada, que es 491. O sea que se ha perdido muchísimo dinero. Ahí es donde hay que preguntar, oye, querido Laporta o Fútbol Club Barcelona, ¿cómo ha pasado esto? Después de lo Claro, que hemos hecho, ¿por qué estamos en esta situación? claro, claro. Es que, Las insisto, explicaciones son fáciles, es que sigue habiendo una pérdida operativa, no se están cobrando las palancas, etcétera, etcétera. Entonces, la sí, sí, situación no es que el límite ya sea bajo de por sí, es que si le sumamos lo que hablábamos anteriormente de una posible pérdida en cuentas, volvemos a es, bajar. es que insistimos. O sea, el límite salarial, tal y como está configurado por parte de la liga, te refleja tu situación económica. No tiene más. Es el dinero que tú podrías destinar sin caer en pérdidas a salarios y amortizaciones. Entonces, Tal cual. no tiene otra, no tiene otra. Si has perdido eso, es porque todavía sigues teniendo en tu negocio ordinario pérdidas operativas. O sea, sigues gastando más de lo que ingresas en tu negocio normal, en tu día a día, ¿no? Sin tener en cuenta operaciones extraordinarias. Que imagino, Tomás, por ir rematando con la parte del Barça, que aparte de vender los palcos, a mí no me sorprendería nada, y por alguna cosa que me dicen que, bueno, pues que traten de vender ya parte del negocio a Legends, que, bueno, por la explotación del propio estadio, y que traten de buscar así un ingreso extraordinario que estabilice un poco las cosas. Pero no deja de ser algo. Oye, Legends es un buen socio, ¿vale? Es un buen socio Sí, con el que hacer probablemente este el tipo de mejor. cosas. Probablemente el mejor. El Madrid lo ha hecho. El Madrid sobre todo lo ha hecho, sobre todo, no solo por eso,
pero sobre todo lo ha hecho para los días de no partido, pero evidentemente Legends también está gestionando temas de palcos y lo hace Temas de muy bien. barras. Sí. Temas de barras, no hay nada que reprochar en ese caso al Barça, pero bueno, que sepa la gente que si recibes ingreso extraordinario va a ser a base también de perder, lógicamente, un porcentaje de los ingresos como ha perdido el Madrid o como ha renunciado el Madrid. Es decir, que todo tiene su contrapartida, lógicamente. Pero aquí hay una parte que habría que explicar. Oye, primero lo de los palcos, hay que ver si se han adelantado ingresos futuros, porque, perdón, los han Sí, vendido, el propio Barça lo dijo, a 8 o 10 años. Si están adelantando el cobro de esos palcos ahora, durante 8 años no van a cobrar. claro, claro. Hay que ver si hay un ingreso. Tú sabes bien que el Madrid ha hecho una cosa parecida, aunque creo que es un derecho más que vender el asiento en sí. Sí, Pero sí, bueno, tú ahí tienes un ingreso extraordinario, pero no, pero el resto de años vas a seguir ingresando. Quizá algo menos de lo que te correspondería, claro. pero vas a seguir ingresando. Y luego la segunda parte, un acuerdo con leyes de explotación del estadio. ¿Tiene sentido? Pero vamos a ver, los ingresos, todos los ingresos del Camp Nou son la garantía de la financiación del Espai Barça. ¿Qué quiere decir esto? Los 100 primeros Importante. millones de euros que ingresen, estamos hablando de todo, ¿eh? Carnet de socio, abonados, ticketing, naming rights del Camp Nou, o sea, todos los ingresos que tengan relación con el estadio están de garantía. De esos ingresos, el Barça se queda a 100 millones y los siguientes ya es para pagar a los inversores. Recuerda lo que hemos hablado antes, que se pueden ir a 70 millones, tardas en volver al Camp Nou, que yo creo que la reforma del Barça llegarán antes al tope de ingresos porque se basa en palco VIP y en ticketing y Sí, tal, más accesible o más fácil de conseguir probablemente, pero ahí ya tienes una cosa que Legends dice, oye, ¿cuánto porcentaje me puedo quedar yo de estos ingresos si ya están atados aquí? claro, 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 claro. Los tienes Claro, ignorados. Los tienes claro, ignorados, el claro. Barça solo se queda a 100 millones y el resto de ingresos, los siguientes para pagar a los inversores. Si da para pagar a los inversores, perfecto. Si falta, tiene que poner el Barça y si sobra, ese sobrante se lo queda el Barça. Entonces ahí ya tienes un problema. El acuerdo del Madrid con Leyes, como bien has dicho, era para los días de no partido. El Madrid tiene presupuestado muchos eventos. Si te vas al informe de Cabra que envió el Barça a los inversores, por eventos no pasaban de 20 millones de euros al año. Quiere decir que puede haber un acuerdo, pero yo entiendo que será menos lucrativo que fue el Madrid, que fue un ingreso de 316 millones por ahora, a cambio del 30% de los nuevos ingresos no partido. Es Eso que la es. diferencia es Es sustancial. Es bastante sustancial. grande. Sí, sí, sí que pueden, seguro, firmar un acuerdo. El Atlético de Madrid, por ejemplo, lo tenía con los palcos VIP, con Legends, y luego lo recompró, pero no sé yo si será tan lucrativo. Tiene pinta de que va a ser, de ocurrir un acuerdo que sé que están negociando, va a ser un acuerdo más bajito, seguro. Totalmente, totalmente.